Shalom, shalom, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este su espacio de estudio en donde seguimos explorando conceptos del primer siglo para poder entender mejor sus documentos, sus cartas, sus evangelios. La semana pasada empezamos a hablar acerca del concepto de salvación y nos dimos cuenta cómo desde Génesis todo lo que es la Torá, todo lo que son los profetas, los libros históricos, los salmos, había una definición muy diferente a lo que nosotros tenemos ahora en el mundo occidental acerca de la salvación. Hoy, en la segunda parte, vamos a seguir explorando un poquito más acerca de este diccionario bíblico Lexham, el concepto de salvación, y vamos a seguir viendo cómo este concepto era bien entendido dentro del primer siglo, dentro de lo que eran los discípulos, los apóstoles, y cómo fue evolucionando desde lo que es Génesis, lo que fue después Isaías, Ezequiel, y cómo se le fue dando un concepto de ser restauración nacional a entenderlo también como la resurrección de los muertos. Por eso hoy en día cuando tomamos pasajes como Génesis 3:15 en su intención primaria, el escritor no estaba hablando de un Mesías en ese pasaje. Ahora, que tiene una connotación mesiánica y aplica al Mesías, sí, pero es importante entender que en el contexto, en el original, ese pasaje de el hijo de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en el calcañal y es una interpretación tardía que vino más adelante, que ahora está ahí, sí está ahí la aplicación mesiánica, pero tenemos que entender cómo realmente fue evolucionando. También vimos que realmente el Seol, ser librado del Seol, es ser librado del lugar de los muertos. Y es ahí donde la gente cree que se está durmiendo, se está descansando hasta cuando venga la resurrección. Va a estar la resurrección para los que van a vivir en el milenio con el Mesías, aquellos que van a ser resucitados con el Mesías, y va a haber la segunda resurrección después del milenio. La tierra entrega a sus muertos para todos aquellos que van a ser juzgados ante el tribunal. Así es que, habiendo hecho un repaso corto de la primera clase, vamos a empezar con el día de hoy. La literatura intertestamental. ¿Qué se pensaba dentro del periodo intertestamentario? Los mencionados 400 años de silencio, que la iglesia cristiana decía, hubo 400 años de silencio. Quiero decirle que estos 400 años fueron muy importantes porque dentro de estos 400 años se desarrolla todo lo que se conoce como la literatura apocalíptica. Dentro de estos 400 años aparecen libros como el de Enoch, y el libro de Enoch tiene una marcada diferencia en cuanto al Mesías, la resurrección y todo esto que está ocurriendo. Este periodo intertestamentario le dio un auge más fuerte a lo que ya se tenía del Mesías de Israel, el Mesías que iba a restaurar. Este periodo es el que va a ser muy importante para que cuando aparezca a escena el Mesías, para muchos crea una confusión porque Yeshua, como el Mesías, no cumplía las expectativas de acuerdo a lo que le mencioné la semana pasada. Es más, vamos a verlo, que está en este mismo libro. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos cuáles eran las expectativas mesiánicas? Era la salvación de Israel y se asociaba con las ideas de un líder mesiánico o una figura como el siervo del Señor. La restauración de la monarquía davídica no pasó en el tiempo de Yeshua. No se restauró el reino de David. Reunificación de Israel y Judá no pasó porque después Judá fue exiliado, fue sacado de su tierra, y entonces en lugar de haber reunificación, parece que el escenario se puso aún peor. Un segundo éxodo, un regreso de la tierra. Bueno, los judíos están regresando, parte del éxodo, pero no se está llevando a su completud. Una era de poder internacional, paz y bendiciones agrícolas, todavía no se está llevando. El conocimiento de Dios que se extiende a todas las demás naciones. Hoy en día está sucediendo. Las naciones están conociendo. Las naciones están aprendiendo de la Torá. Están aprendiendo muchos términos y muchas cosas que tienen que ver con la conexión en el contexto hebreo. Cambios apocalípticos en el cielo y en la tierra, en animales y humanos. Perdón y un nuevo pacto en el que Dios habita con su pueblo. Este sí se cumplió, aunque mucha gente no lo quiere ver. ¿Okay? Así es que, basado en esto, Yeshua no entraba en estas expectativas.
basado en esto, Yeshua no entra en las expectativas de muchos de nuestros hermanos hoy en día todavía, porque dicen, bueno, el reino no se unificó, no está la monarquía de David y todas estas cosas que se tenían que cumplir no se han cumplido, así es que no puede ser. Pero vamos a ver entonces nuevamente aquí los... Entonces, dentro de la literatura intertestamental, el judaísmo, las creencias en una vida futura esperanzadora se hicieron más comunes, aunque no universales, para los judíos durante el periodo intertestamental, nuevamente los 400 años. Como resultado, el concepto, fíjese aquí, el concepto de salvación podría aplicarse tanto a esta vida como a la siguiente. Ya en el periodo intertestamentario, después de Ezequiel, después de Isaías, se creía que era la salvación, tenía que ver con esta vida y con la que viene. Los escritos de este periodo reflejan una variedad de creencias específicas sobre la naturaleza de la otra vida y sus beneficiarios. Sira indica que no hay vida después de la muerte. Eclesiástico 17:27 al 32 y 30:17. Dice aquí, qué grande es la misericordia del Señor Dios nuestro, y su piedad para con los que a él se convierten santamente, porque los hombres no pueden todas las cosas. Por tanto, el Hijo del Hombre no es, por cuanto el Hijo del Hombre no es inmortal, y en la vanidad de la malicia toma contentamiento. ¿Y qué cosa hay más resplandeciente que el sol? Y también éste saltará. Así también el hombre, que en su ánimo tuviere carne y sangre, eso también será redargullo. Esa versión que estamos viendo ahí es la Biblia del oso, y por eso el español está medio raro. Mejor es la muerte que la vida amarga, y el eterno descanso que la larga enfermedad. Y también 46:19. Y quebrantó los capitanes de los de Tiro y todos los príncipes de los filisteos. Este es eclesiástico. Esta opinión aparece ser compartida en Primera de Macabeos, Tobit y Baruch. Y finalmente se convirtió en la enseñanza de los saduceos. En consecuencia, en estos contextos, salvación se refiere únicamente el rescate de un individuo o de la nación entera. Por eso los saduceos no creían en la resurrección, porque dice, se convirtió en la enseñanza de los saduceos, que no había lo que decía Sira, no hay vida después de la muerte. Ellos no creían en la resurrección después de los muertos. Muchos otros afirman la idea de la resurrección en diversas formas. Estos pasajes incluyen 2 de Macabeos 7 del 9 al 14, 2 de Macabeos 12, 43 y 45, 2 de Macabeos 14, 46, 2 de Esdras 7, 32, 7, 97, Primera de Enoc 9, 33, Primera de Enoc 90, 102 al 104, Testamento de Judas. Toda esta es la literatura intertestamentaria. El testamento de Zabulón, Baruch, la cuarta carta de Esdras. La sabiduría de Salomón habla de la inmortalidad, pero Wright argumenta que también enseña la resurrección del cuerpo después de un estado intermedio. A pesar de la creencia en la resurrección, las palabras que significan salvación se refieren principalmente al rescate físico. Nuevamente seguimos que hasta este punto salvación es un rescate físico, aunque hay excepciones. En los Salmos de Salomón, salvación significa no solo liberación de los males presentes, sino también de la contaminación del pecado, esto es, la muerte. Y aquí es donde se pone interesante, porque ahora es que se le va a dar un auge de que salvación significa liberación de un rescate físico, como Israel saliendo de Egipto. Esa es la salvación, los liberó. Como alguien que estaba en el lecho de muerte y iba a morir y fue levantado, fue sanado, fue salvado. Por eso también tiene la connotación de áfesis, que es remisión. Algo que era para morir, pero fue redimido, fue
sanado. Entonces, tiene que ver con el rescate físico, pero se le va a empezar a dar la connotación de contaminación del pecado. Y sabemos que la contaminación del pecado es la muerte. Interesante que ahí es donde vamos a ver que entonces, algunas veces cuando se usa justificación, que es el estudio que acabamos de terminar, realmente en lugar de justificación es más bien salvación, porque fuimos justificados a través de Yeshua para recibir perdón de la paga del pecado que era la muerte, y recibimos vida eterna. Por eso, ¿se acuerda que vimos Romanos capítulo 5? Ahí en ese concepto se tiene que entender entonces como salvación. Romanos capítulo 5. Fíjense lo que dice aquí, porque aquí justificados. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, el Mesías murió por los impíos, por aquellos que tenían la enfermedad del pecado. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados. Aquí realmente la palabra entonces tiene la connotación de salvados. Habiendo sido ahora salvados por su sangre. Y lo dice aquí, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Esta justificación produce la salvación. Porque si éramos enemigos, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ve? La justificación produjo reconciliación que nos lleva a la salvación. Y esto no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Ve? Entonces ahora, la contaminación del pecado, fuimos perdonados de esa contaminación. La liberación incluiría el perdón de los pecados, y ya lo vimos con Yeshua. Los rollos del Mar Muerto dicen poco sobre la vida después de la muerte, pero 3 documentos respaldan una resurrección: el 4Q251, el 1Q, y aquí los tengo, de hecho, aquí los tengo, mire. Vamos a ver qué dice este. 4Q521. ¿Sí era ese? 4Q521. Aquí está. Es este documento. He estado incluyendo un poquito más de recursos para tener aquí a la disposición. Así es que dice, un apocalipsis mesiánico, 4Q521, rollos del Qumran, conocido comúnmente como el fragmento de la resurrección. Este escrito consta de 11 fragmentos y posiblemente de otras 6 pequeñas piezas. El fragmento 2 es el más grande y contiene los 3 restos de columnas, de las cuales la segunda traducida aquí es la mejor conservada. La escritura está fechada a principios del siglo I antes de la era común, dentro del periodo intertestamentario. Si la denominación de Apocalipsis está plenamente justificada, es cuestión discutible. La escritura parece una composición en verso similar a la poesía de finales del periodo bíblico. Los fragmentos conservados no parecen incluir nada claramente sectario. El término Mesías probablemente en singular se emplea sin añadir Aarón o Israel, y el sustantivo Hasidim, justo, ausente de los grandes rollos y poco atestiguado en otros lugares, figura en los versos 5 y 7. El nombre divino Señor representa, según el autor, a Dios. El nombre divino Señor no presenta al tetragramatón, sino a Adonai, 4 veces. El poema incorpora al Salmo 146, versículos 6 y 7, e Isaías 61, que son
el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Adonai liberta a los cautivos. ¿Ve? Ahí la palabra liberta tiene que ver con liberación. Ahora, fíjense lo interesante. No me quiero salir del tema, pero fíjense lo interesante. Que dice, el nombre divino Señor, Adonai, no representa al tetragramatón, Yud Hei Vahei, sino Adonai. Un siglo antes de la era común, en los rollos del Qumran, no se encontraba el tetragramatón, sino se encontraba Adonai. Eso quiere decir que fuera del templo era muy raro el uso de las 4 letras Yud Hei Vahei. Era muy raro que la gente escribiera el nombre fuera. Y lo vemos en este documento histórico que dice que es de los rollos del Qumran, donde no está el tetragramatón, no está Yud Hei Vahei, sino está Adonai. Interesante, quería que ese dato no se me pasara por ahí para que usted lo viera. ¿Okay? Seguimos entonces, dice Isaías 61:1, el espíritu de Adonai, el Señor está sobre mí porque me ungió. Adonai me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, salvación. Dice, este último citado en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4 versículo 18, con Yeshua. Como los evangelios, la curación y la resurrección están vinculados a la idea del reino de Dios. La línea 12 aporta la prueba más explícita de la resurrección de los muertos. El fragmento 7, línea 6, repite la misma idea, refiriéndose a Dios como aquel que revive a los muertos de su pueblo. Dios es el que revive a los muertos de su pueblo y por lo tanto Dios es el que revive a Yeshua de entre los muertos. Esto es Qumran. Vamos a leer esta parte. Este es el fragmento 2. Fragmento 2 del libro. Dice, los Jevanos y la tierra escucharán a su Mesías, y nadie en ella se apartará de los mandamientos de los santos. Buscadores del Señor, fortaleceos en su servicio. Todos los que esperáis en vuestro corazón, no encontraréis al Señor en esto. Porque el Señor considerará a los piadosos, los hadisim, los justos, y llamará a los justos por su nombre. Lo mismo que dice Romanos, lo mismo que dice Romanos capítulo 2, lo mismo que dice Apocalipsis, serán juzgados por sus obras. Sobre los pobres se cernirá su espíritu, y renovará a los fieles su poder, y glorificará a los piadosos el reino del Eterno. El que libera a los cautivos, devuelve la vista a los ciegos, y endereza a los... Aquí esta parte no está ahí, así es que dice, aquí cita el Salmo 146, y por siempre limpiaré al clemente y en su misericordia, y la frut no se retrasará para nadie, y el Señor realizará cosas gloriosas que nunca ha sido como Él, porque Él curará a los heridos, resucitará a los muertos y dará buenas nuevas a los pobres. Isaías 61:1. Ve que aquí se resucitará a los muertos, guiará a los desarraigados y el conocimiento y el humo. Ese es el fragmento del rollo. Y después tenemos el rollo 1Q, H14, H19, 4Q, 385. Podemos leerlos todos, pero este habla del segundo de Ezequiel. Vamos a ver este. Segundo de Ezequiel. Quiero leer. Vamos a leer estas 3 partes. Segunda de Ezequiel. Se conserva una obra apócrifa inspirada en el libro de Ezequiel en 5 o posiblemente 6 manuscritos de la cueva 4Q385 al 4Q389 y 4Q390. Consta de intercambios entre Dios y el profeta, al que se nombra varias veces. Las secciones traducidas, la frase 2 y frase 3, incluyen el fragmento 2 y fragmento 3 incluyen entre otras la visión de Ezequiel de los huesos secos. El fragmento 5 narra el pasaje del carro. Por su escritura, el rollo 4Q385 se fecha a finales de la época asmonea o principios de la herodiana.
es decir, aproximadamente a mediados del siglo I antes de la era común. No hay nada claramente sectario en él, el documento no tiene nada de sectario, o sea, no era ninguna secta. Para un estudio preliminar, véase estas partes. Fragmento 2. Y dije, Señor, he visto a muchos de Israel que han amado tu nombre y han seguido los caminos de la justicia. Pero ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cómo será recompensada su piedad? Y el Señor me dijo, haré ver a los hijos de Israel y sabrán que yo soy el Señor. Y dijo, Hijo de hombre, profetiza acerca de los huesos y di, juntaos un hueso con su hueso y un bocado con su bocado. Y solo se cumplió. Y dijo por segunda vez, profetiza, y que vengan tendones sobre ellos, y que la piel se extienda sobre por encima. Y solo vino a pasar. Y así sucedió. Y dijo otra vez, profetiza sobre los 4 vientos del cielo, y que soplen los vientos del cielo sobre ellos, y vivirán. Esto es lo que hace alusión a la resurrección. Y una gran multitud de hombres se pondrá en pie, y bendecirá al Señor de los ejércitos, que los revivió. Y el Señor me dijo, un árbol se doblará y se levantará. Fragmento 3. En lugar de mi dolor, dame alegría y alegra mi alma. Y los días se apresurarán rápidamente hasta que todos los hijos de los hombres digan, ¿no se están apresurando los días para que los hijos de Israel hereden su tierra? Y el Señor me dijo, no te volveré la cara, Ezequiel, acortaré los días y los años, un poco como tú me has dicho, porque la boca del Señor ha hablado estas palabras. Interesante, estos son los rollos del Qumran. ¿Okay? Vamos a seguir por acá. Esta doctrina no parece haber sido una enseñanza crucial, y la literatura de Qumran usa principalmente palabras hebreas para salvación, para indicar la inminente batalla decisiva entre fuerzas piadosas e impías, entre los buenos y los malos, algo de lo que está hablando Apocalipsis más adelante. Durante el periodo intertestamental, los 400 años, las esperanzas de la otra vida se entrelazaron con las esperanzas de salvación. La influencia del zoroastrismo, y aquí podemos entrar a qué era el zoroastrismo y usted se va a sorprender, pero vamos a dejarlo por así por encimita. La influencia del zoroastrismo a través del contacto con el imperio persa, cuando ellos van con Esther a Persia, se ha citado como un posible factor de este desarrollo. La conexión entre la salvación y la vida después de la muerte también podría ser una consecuencia lógica de la teología y la experiencia de Israel. Los judíos afirmaban a Dios como justo, pero descubrieron que el comportamiento recto no era necesariamente recompensado en esta vida, y tampoco el mal era siempre castigado. Dado que la justicia de Dios, es decir, la salvación, ve cómo la justicia tiene que ver con salvación. Entonces, por eso quise hacer el estudio de justicia y después de salvación, porque ahora podemos entrelazar que cuando dice somos justificados, somos salvados. O más bien, somos aceptados para una salvación. Dice, la justicia de Dios, es decir, la salvación, a menudo no se producía en la vida presente. Debe haber otra vida en la que Dios ejecutará su juicio, como recompensa para los justos y castigo para los malvados. Esta expectativa a menudo implicaba una resurrección corporal para los justos. Green señala que la salvación personal fue un corolario natural de la doctrina farisaica del juicio y la separación de los justos y los muertos injustos. O sea que la salvación personal es algo farisaico. Así que cuando las personas dicen acepta a Yeshua, acepta a Jesús como tu único salvador, bueno, eso tiene un toquecito ahí, una pizca de doctrina farisea. Usted que llama fariseos a los demás y predica la salvación como algo personal, pues ya sabe de dónde viene eso. La doctrina farisaica del juicio y la separación de los justos y los muertos injustos. Ellos fueron los que empezaron el corolario, la solución natural de una salvación personal. Sigo leyendo por acá. Si los malvados deben ser castigados, entonces el juicio presenta un peligro potencial del que la gente quiere ser salvada. Zoroastrismo, la posible influencia persa. La creencia zoroástrica en el juicio y la resurrección podrían haber influido en los judíos,
mientras estaban gobernados por Persia. A diferencia de otras religiones del antiguo Próximo Oriente, el zoroastrismo, incluido quizás el mismo Zoroastro, esperaba un juicio divino seguido de una resurrección corporal. Tal punto de vista no se refleja en los textos del Antiguo Testamento anteriores al exilio, que hablan de la vida después de la muerte. Una excepción es Isaías 26:19, donde dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Que a menudo se considera post-exílico. Este capítulo se considera que se escribió después del exilio. En consecuencia, es que los judíos obtuvieran la idea de un cuerpo después de la muerte de los persas. Ahora, con esto no quiere decir que tomaron la enseñanza de los persas, sino la influencia para ellos reinterpretar sus escritos, a modo que dijeran, pero nuestros escritos también habla de una resurrección. Fueron influenciados por el carácter, mas no tomaron la creencia zoroástrica y se la trajeron con ellos, sino fueron influenciados. Una cosa es ser influenciado y otra cosa es tomar lo que es de otro y traerlo para ti. Tú puedes ser influenciado por una persona y desarrollar tus propias ideas basado en esa influencia, pero son tus ideas, o puedes tomar las ideas de otra persona y tomarlas para ti mismo. En este caso, se cree que la influencia influyó para que ellos empezaran a interpretar sus escritos y ver que también se hablaba de una resurrección y que todo lo que se decía de un juicio y un Mesías y todo lo que después vino a desarrollarse estaba ahí. Entonces, mucha gente dice, es que los judíos tomaron de Persia. No tomaron de Persia. Una cosa es ser influenciado y otra cosa es tomar. Y aquí estamos viendo que hay una posible influencia en que ellos tomaron algunos elementos para interpretar las escrituras, sus escrituras, el Tanakh, la Torá, y entonces empezar a desarrollar una teología basado en sus escritos. ¿Okay? No quiero que se confunda para que al rato no vaya a decir, no, entonces lo tomaron. No. Influencia versus pertenencia. ¿Okay? Martín Ajar especula que la enseñanza zoroástrica pudo no haber iniciado la idea de la resurrección en el judaísmo, pero la exposición a ella podría haber hecho que la resurrección fuera más aceptable para la mayoría de los judíos. La doctrina iraní ayudó a los judíos a adoptar una concepción cuyos elementos esenciales ya habían sido proporcionados por su propia tradición. Ve lo que dice este erudito. Ayudó a que pudieran ellos adoptar la concepción de sus elementos que ya habían sido proporcionados por su propia tradición. Porque de hecho, si nosotros vemos, la tradición enseña que Abraham quiso ser sepultado en la cueva de Macpela, porque se cree, de acuerdo al Midrash, de acuerdo a la tradición que se enseña, que Adán y Eva habían sido sepultados ahí. Isaac quiso ser sepultado con Abraham. Jacob quiso ser sepultado porque se creía que los que estaban en esa cueva iban a ser resucitados. O sea que una resurrección se creía desde tiempos antiguos, pero no era aceptada uniformemente. Cuando ellos son influenciados, son regidos por los persas, es que entonces ellos empiezan a ver y esa influencia los hace aceptar algo a lo que ellos se negaban. Lo vemos que después aún los saduceos, ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Y por eso Pablo, cuando está ante el concilio ante ellos, dice, ve que una parte es saduceo y otra parte son fariseos, y dice, veo que ustedes son saduceos y no creen en la resurrección. A Yeshua, que fue resucitado de entre los muertos, y empieza un tremendo problema ahí. Si es que dice, la doctrina iraní, de ahí es donde viene el zoroastrismo, todo lo que es iraní, ayudó a los judíos a adoptar una concepción cuyos elementos esenciales ya habían sido proporcionados por su propia traducción. Por cierto, zoroastrismo se cree, de acuerdo a lo que es la historia, te lo voy a decir, ¿okay? De acuerdo a lo que se cree en la historia, se cree que Constantino creía más en la doctrina del zoroastrismo
Y ese cuento de que él vio una cruz en llamas y que dijo, con esta cruz vencerás, no era más que otro símbolo del zoroastrismo. Y para él, sus deidades tenían que ver con el zoroastrismo. En el zoroastrismo se enseñaba que su deidad principal había nacido en una cueva, su madre era virgen, había nacido en una cueva, y pastores le habían venido a dar la adoración al sol, le habían venido a dar adoración al bebé nacido, que representaba al sol. Más tarde se cree que esta fábula, este cuento, se traslada a lo que se conoce como el pesebre. Y no me meto más en problemas, sigo con el tema de la salvación, pero el catolicismo y el cristianismo fue influenciado por la creencia zoroástrica de Constantino, y muchos de los elementos que fueron traídos al catolicismo y al cristianismo eventualmente tienen sus raíces en el zoroastrismo. Hace 3 años yo leí un libro que, si me pregunta dónde está por ahí, por esa esquina, por ahí, que tiene que ver con zoroastrismo. Y créame que no me la estoy sacando de la manga. Sé de qué le estoy hablando, pero no quiero entrar mucho a detalles porque no es el tema. Y esa influencia, así como la influencia de Egipto, que influyó en Israel cuando cuando salieron, sus hijos traían nombres egipcios y ellos traían una mentalidad egipcia, y Moisés, el profeta hebreo, con mentalidad egipcia, creciendo en el palacio de Egipto, influenciado por las mejores escuelas de Egipto, y fue libertador del pueblo de Israel. Entonces, muchas veces la influencia no es mala, simplemente tenemos que ver que en este caso la influencia ayudó a desarrollar el concepto de resurrección en el judaísmo, que no se había establecido completamente. La influencia del zoroastrismo para meter elementos dentro de el servicio y dentro de la adoración en el catolicismo y en el cristianismo más adelante sí fue una influencia muy negativa, pero ahí es donde hay que pesar. ¿Okay? Sigo por aquí. Una posible influencia griega, también vamos a ver, porque acuérdense, tuvieron contacto con el imperio griego, se helenizaron, muchos de ellos fueron influenciados por la corriente helénica, muchos de ellos querían vivir como griegos por la influencia. Ve hasta qué punto es fuerte la influencia. Ahora lo vemos con los griegos. Ellos querían dejar su circuncisión para vivir como griegos por la influencia. Posible influencia griega. En la mitología griega tradicional, la salvación venía de dificultades de esta vida, como la guerra, el naufragio y la enfermedad. Las religiones de misterio ofrecían salvación para la siguiente vida. Los puntos de vista griegos sobre la vida después de la muerte iban desde lo lúgubre hasta lo liberador. En la Ilíada, Aquiles afirma que los muertos no vuelven a vivir. Esquilo, Sófocles y Heródoto tenían puntos de vista similares. Filósofos estoicos y epicúreos enseñaban de manera similar que esta vida es todo lo que hay. Hades, el reino de los muertos, o el Seol en hebreo, podía caracterizarse por una falta total de conciencia parcial o conciencia normal. En algunas opiniones se enviaban a personas malvadas al Tártaro para ser castigadas. La gente buena iba a los campos elíseos, un lugar agradable, el seno de Abraham. Ya le voy a traer la parábola de Rico y a Lázaro. En otro extremo del espectro, Platón popularizó la opinión de que la muerte era la liberación del alma del cuerpo. Por tanto, la vida futura es mejor que la vida presente. La adoración de las deidades era principalmente para recibir ayuda en esta vida, no en la próxima. Por eso ellos adoraban a los dioses. El uso más común de estos términos para la salvación en el mundo grecorromano, en el mundo grecorromano más grande, era médico. Y aquí es donde en el mundo grecorromano entendían que la salvación tenía que ver con medicina. Áfesis
nos redimió, nos libertó, nos salvó, entra perfectamente en lo que el mundo grecorromano entendía como una remisión, una salvación que tenía que ver con algo médico. Por eso, cuando vemos la salvación o la obra de Yeshua desde el concepto de áfesis, remisión, que tiene que ver con contexto médico, hace perfecto sentido. Todo esto que están aquí entre paréntesis son recursos de donde se está sacando este artículo. No se los estoy leyendo, pero al final los vamos a ver. Sin embargo, algunas personas practicaban rituales de religiones de misterio griegos o importadas que prometían salvación en la forma de una vida futura mejor a través de la identificación con una deidad que supuestamente había ido al Hades y había vuelto a la vida. Había muerto y había resucitado. Algunos estudiosos sugieren que las religiones de misterio influyeron en los escritos del Nuevo Testamento, pero existen diferencias significativas. 1. Las religiones de misterio tenían poca relevancia para la ética y poca influencia en cómo vivía una persona. Los iniciados de las religiones de misterio no formaban comunidades de creyentes. Los conceptos del Nuevo Testamento sobre la salvación debían publicitarse, no mantenerse en secreto para unos pocos privilegiados. En general, parece que la salvación para los griegos era un concepto amplio, que se refería al rescate, la sanidad y la preservación en la vida actual, así como en la vida más allá de la muerte. A los filósofos, médicos, gobernantes y deidades se les podía llamar salvadores. Todos estos eran salvadores en el mundo griego. Filósofos, médicos, gobernantes y deidades, todos eran salvadores. Ahora, salvación en el Nuevo Testamento. Aquí es donde ya empieza a cambiar la cosa. La idea de la salvación en el Nuevo Testamento cambia de un sentido físico de este mundo a una realidad espiritual que a menudo se enfoca en la otra vida. En las narraciones de los evangelios y hechos, ser salvo normalmente significa ser sanado de una enfermedad o ser rescatado de un daño. Nuevamente, esto es importante porque dice en los evangelios y en hechos, ser salvo significa ser sanado de una enfermedad o rescatado de un daño. Si no entendemos esto, tan interesante, por eso hay tanta discusión en las redes sociales. No, es que Yeshua dijo, ve hija, tu fe te ha salvado. Él era Dios porque nadie más podía salvar. Es que está en el concepto de sanó de una enfermedad. Para el primer siglo, el mundo griego, el mundo greco, el mundo romano, él podía decir, eres salvada porque ya no estás enferma. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué no le decía, tu fe te ha sanado? Porque al decirle, tu fe te ha salvado, te ha sido redimida. Era lo mismo, no es que como Dios estaba ofreciendo una salvación porque todavía no había muerto para traer una justificación del pecado. Así es que muchas de las veces que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tiene que ver con ser rescatado de una enfermedad o de un daño físico. Y ahí se resuelve fácilmente el asunto de que no. Pero entonces, ¿por qué Yeshua le dijo, levántate, tu fe te ha salvado? Claro, porque era una expresión que ellos entendían perfectamente. Tú y yo no la entendemos. Porque estamos viendo a través de la teología. No, salvación quiere decir, la salvó del infierno. No, tu fe te ha salvado, eres sana. Vea, la gran mayoría de las veces que Yeshua dice, tu fe te ha salvado, es cuando la persona fue sanada de una enfermedad. Y es exactamente lo que estamos leyendo. Véalo. Y si entendemos todo en su contexto, entonces ahora vamos a entender por qué Yeshua dijo lo que dijo. No porque él fuera Dios, sino porque a través de su misión, él estaba desarrollando un milagro. Tenía la ventaja de que Dios le dio los dones para él de realizar los milagros. Y al realizar el milagro de la sanidad, él dice, tu fe te ha salvado. Eres sana. Si es que ser salvo normalmente significa ser sanado de una enfermedad o rescatado de un daño, aunque algunos escritos parecen dar a estas acciones un significado simbólico que apunta al reino de Dios. Esta comprensión escatológica de la salvación, acuérdese, siempre que vemos escatológico, es al final de los tiempos, algo que no ha pasado. Esta comprensión
del final de los tiempos, de la salvación, está más desarrollada en las cartas del Nuevo Testamento, especialmente las escritas por Pablo. Incluso en los textos que usan terminología de salvación, solo en raras ocasiones, como en Apocalipsis, el concepto juega un papel central. Evangelios. Los evangelios usan la palabra salvar en referencia a la sanidad, el rescate del peligro y la entrada al reino de Dios y la vida eterna. Entonces aquí ya incluye vida eterna, reino de Dios, pero no deja a un lado sanidad y rescate del peligro. Dentro del concepto de salvación, varios temas del Tanakh, del Antiguo Testamento, se reúnen y se asocian con Yeshua. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, comienza con una descripción de la salvación nacional, similar a la del Tanakh. Lucas 1 del 68 al 73. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación, aquí va a ser sotería, y ya mostramos que la Septuaginta, esta palabra va a ser Yeshua. ¿Quiere ver? Aquí dice soteria. Entonces, si yo voy aquí, logos, si yo voy aquí a esta palabra, voy a ver si puedo entrar por aquí. Soteria. Sotería. Traducción de la Septuaginta. Yasha. Vamos a ver las palabras aquí. Aquí van a aparecer. Yesha. Teshua. Peletá. Aquí está Yeshua, mire. Esta es Yeshua. Yeshua. Ve que una de las traducciones de la Septuaginta es Yeshua. Yeshua. Aquí está. Bien clarito. Yeshua. Como en Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la Yeshua que Adonai hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El mismo concepto, la Yeshua que Dios hará con vosotros. Dios nos da la salvación a través de Yeshua. ¿Ok? Oh, pero estábamos leyendo aquí, ¿va? Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. ¿Ve que está ligando la salvación al convenio hecho a Abraham? Está ligándolo al convenio hecho a Abraham. Entonces, pero rápidamente cambia una descripción que, aunque está presente en el Tanakh, es más característica del Nuevo, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Eso ya aparece en Lucas 77-78, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los pecados. Aquí es donde ya entra entonces a lo que es la salvación nacional, con la salvación que tiene que ver con el perdón de los pecados. A lo largo de los 4 evangelios, las palabras griegas sozo se usa 49 veces, sotería 5 veces, soter 3 veces. Esto es la palabra para salvación. Sozo, sotería y soter. Sozo a menudo significa librarse del peligro, como ahogarse. Por ejemplo, Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos, cuando se ahogaban. Para sanar una enfermedad, Mateo 9:21. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Ves que la mujer dice, no dice seré sana, dice seré salva? Porque tenía una enfermedad que llevaba 12 años. Y dice, si tocar el borde de su manto, seré salva. Para librarse de un espíritu maligno, Lucas 8:36. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado del endemoniado. Este es el ganadero o gadareno.
y para salvar de los pecados. Mateo 1:21. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En algunos pasajes el significado es ambiguo, aunque la situación podría referirse a un peligro físico. Probablemente se espera que el lector vea un paralelo con la salvación espiritual. Por ejemplo, Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Juan usa el lenguaje de la salvación con menos frecuencia que los evangelios sinópticos. Su término favorito es vida eterna, que parece equiparar con la salvación. Juan 3:16, 3:17, porque de tal manera amó Dios al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga salvación, tenga justificación. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea justificado por él. Si cambiamos las palabritas, tiene mejor sentido. ¿Cómo lo leemos? Juan 5:34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, seáis justificados. 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 12:47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a justificar al mundo, a redimir. Si cambiamos la palabra salvar, tiene sentido. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Los milagros de Yeshua adquieren un significado escatológico en las narraciones del Evangelio. Las sanidades están diseñadas para ilustrar ese don supremo del siglo venidero, el reino milenial, el perdón de los pecados, y mostrar que es una posibilidad presente, simplemente porque el siglo venidero es una presente realidad en la persona de Yeshua. Lucas especialmente favorece el uso de sozo en relación con las sanidades, los exorcismos de Yeshua, para presentar estos milagros como actos de salvación. Por ejemplo, Lucas 8:36, y como lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Lucas 8:48, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero era sana. Lucas 17:19, le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fue sano, no. Lucas 18:4, Yeshua le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Mire, le estoy leyendo estos pasajes, pero si vamos aquí adelante. Aconteciendo que acercándose a Yeshua a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Yeshua el Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: oiga la petición del ciego. El ciego dice: Señor, quiero recibir la vista, que reciba la vista. Yeshua le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. En este contexto, ¿qué significa? Te ha salvado. Te ha librado de la enfermedad que has padecido por mucho tiempo, y ahora eres sano, puedes ver. Tiene perfecto sentido que le dice: tu fe te ha salvado. Por eso Yeshua decía estas palabras. Espero que usted esté entendiendo estas cositas, porque de verdad que son interesantes. También en Hechos 4:9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ahí es salvado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, para ser sanado. Esto se encuentra en Middleton y Gorman en su libro Salvation, página 56. Marcos 10 del 17 al 27. Las frases heredar la vida eterna, entrar en el reino de Dios y ser salvos se utilizan como equivalentes. Así es que heredar la vida eterna, entrar en el reino de Dios y ser salvo son sinónimos. Como parte de esta perspectiva escatológica,
Los evangelios presentan a Yeshua como el cumplimiento de varias profecías de salvación del Tanakh, Antiguo Testamento, como el siervo del Señor de Isaías, como el hijo del hombre de Daniel, el nuevo pacto de Jeremías y el hijo mesiánico de David. Todo esto se cumple en la vida de Yeshua. Él es el siervo del Señor de Isaías, el hijo del hombre de Daniel, el nuevo pacto de Jeremías y el hijo mesiánico de David. Si usted lee, siervo del Señor, iba a traer salvación. Hijo del hombre de Daniel, iba a traer salvación. El nuevo pacto de Jeremías, donde iba a haber salvación. Y el hijo mesiánico de David, que establecería el reino mesiánico de salvación. Todo se cumple en Yeshua. Entonces encuentra, dice, Watts muestra que el tema del nuevo éxodo también está presente en los evangelios. Watts, Isaías New Exodus. Así se describe a Yeshua cumpliendo varios tipos de salvación contemplados en el Tanakh. Ve que desde el Tanakh había varios tipos. O sea que hablar de salvación no solamente es, mira, somos salvados de confianza de Jesús y ya eres salvo del infierno. No, eran diferentes tipos de salvación y todos se aplican en Yeshua porque somos librados de la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La muerte. Somos librados del peligro. ¿Cuál peligro? El peligro del enemigo. Somos salvos de la paga del pecado porque nos redimió. Cartas de Pablo. Pablo usa el verbo salvar en tiempo. Aquí se pone también interesante. Pablo en todas sus cartas usa el verbo salvar en tiempo pasado, presente y futuro. Así que cuando usted habla de la salvación de la que habla Pablo, sí, pero ¿en qué texto? ¿Y cuál es el contexto? Porque puede ser la salvación que habla Pablo del pasado, del presente o del futuro. O sea que no es tan fácil. Ajá. Pasado, presente y futuro, lo que indica cómo las personas son perdonadas, justificadas, redimidas, reconciliadas, santificadas y rescatadas del pecado y sus consecuencias. Todo esto pasa en una persona. Somos perdonados a través de Yeshua, justificados, redimidos, reconciliados, santificados a través de nuestro estilo de vida, rescatados del pecado y sus consecuencias. En las 13 cartas atribuidas a Pablo, soso se utiliza 29 veces, soteria 18 veces, soter 12 veces. Casi todas estas referencias involucran la salvación espiritual. Usa soso una vez para indicar protección física, primera de Timoteo 2:15. Soteria, una vez en términos de liberación en la vida presente, Filipenses 1:19. Pablo está interesado en el concepto de salvación más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Claro, él lo habla como justificación, aquí lo vamos a ver. Aunque Pablo conecta algunos sinónimos de salvación como justificación y reconciliación con la muerte de Yeshua, rara vez asocia la terminología soso con la crucifixión. Dice este artículo, no rara vez asocia la soso con la crucifixión. Y se acuerda lo que le dije la semana pasada, nuestro foco de atención no es la cruz, sino la resurrección. Porque ahí es donde Dios justificó al que fue maldito en el madero, levantando de entre los muertos y dando la redención de la vida a aquellos que morían en pecado. Y aquí nuevamente encontramos ese concepto. Rara vez asocia la terminología soso con la crucifixión. Con más frecuencia asocia soso con la palabra hablada. Por ejemplo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Evangelio, las buenas de salvación. Romanos 10:9 y 10. Porque si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es la confesión? La resurrección. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál era la palabra? Que Yeshua había sido resucitado por Dios, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Okay? Y aquí siguen más versículos. La implicación general es que las personas se salvan al escuchar y confesar el mensaje del evangelio. En este sentido, Pablo puede decir que una persona salva a otros al llevarle el evangelio. Porque usted se convierte en un instrumento de Dios por el cual les lleva a la salvación. Así es que usted se convierte en un salvador para ellos. Que no me escuchen diciendo eso porque se vuelven locos la gente. Romanos 11:14. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Ve? 1 Corintios 7:16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer por tu conducta? Lea el contexto y es la conducta. 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Tendríamos que explorar bien ese versículo para que no lo tomen como excusa algunos. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En varios lugares, Pablo identifica especialmente el peligro como la ira de Dios. Romanos 5:9, 1 de Tesalonicenses 1:10, 1 de Tesalonicenses 5:9. Y ser salvo es lo opuesto a perecer o ser destruido. Pero en la mayoría de los lugares donde Pablo habla de salvación, no identifica una amenaza específica. En consecuencia, el significado de la salvación tiende a variar según se perciba el problema. Por ejemplo, si la amenaza es un veredicto de culpabilidad en el día de juicio, entonces la salvación implica perdón y justificación. Donde Pablo escribe a las personas que son esclavizadas al pecado, la idea de salvación implica redención o rescate. Si el énfasis está en la separación de Dios, entonces la reconciliación o la adopción es el sentido relevante de adopción. Cuando el problema es la impureza o la corrupción, una persona se salva al ser santificada. Ahí lo tiene, varios contextos en los cuales la palabra salvación puede utilizarse de diferentes maneras. Por eso mucha gente pregunta, bueno, ¿y el judío necesita salvación? Si ellos están guardando los mandamientos, ellos están dentro del convenio, no necesitan el tipo de salvación que tú y yo necesitamos, que el que nos justificó de la paga del pecado, que era la muerte. Ahora, ellos necesitan salvación para después de la muerte, sí, y ellos entienden que su esperanza está en la resurrección y el Mesías es el que traerá la resurrección. Y ellos no saben que Yeshua es el que murió, resucitó. Pero el día que lo reconozcan, entonces entenderán que a Él es el que necesitan para cuando sean resucitados de entre los muertos. Ellos mueren con la esperanza. Ellos oran 4 veces al día. Levanta al hijo de David. Reúnenos entre las 4 naciones y trae al justo ungido, al hijo de David. Ellos oran porque creen. Ahora, que no creen en el Jesús, en el Yeshua, que la Iglesia Católica les ha presentado, pero ellos creen que necesitan a un Redentor, a un Salvador, para establecer el reino milenial. Y ahí es donde, entonces, el tipo de salvación que ellos necesitan es muy diferente al tipo de salvación que nosotros necesitábamos. Por las circunstancias en las que ellos viven, acorde a la Torá, y nosotros no. ¿El judío necesita salvación? Sí, pero ¿cuál salvación? Tenemos que
tenemos que reestructurar nuestra pregunta, porque la pregunta no es ¿el judío necesita salvación?, sino ¿cuál es la salvación que el judío necesita? Y ahí la cosa es diferente. Otros textos del Nuevo Testamento, Hechos y cartas generales, continúan los temas que se ven en los Evangelios y en Pablo. El Apocalipsis continúa con una visión de la vida con Dios que muestra el propósito de la salvación. En Hechos, sozo se utiliza en el sentido de sanidad. Por ejemplo, Hechos 4:9, Hechos 14:9 y sobrevivir a un naufragio. Hechos 27:20, Hechos 27:31. También se usa para asuntos espirituales, pero Lucas brinda pocos detalles sobre cómo Mesías salva exactamente. El vínculo entre la muerte del Mesías y el perdón de los pecados nunca se hace del todo explícito. Es Pablo el que lo explica bien. Presumiblemente, la salvación incluye un resultado favorable en el juicio futuro. Por ejemplo, Hechos 10:42, 17:31 y 24:25. Habilitado por el perdón de los pecados. Según Middleton y Gorman, el punto de vista presentado en Hechos es que la salvación en el presente consiste sobre todo en el perdón de los pecados y la esperanza corolaria del Espíritu. Hebreos usa sozo 2 veces, soteria 7 veces. La salvación aún está por llegar, Hebreos 1:14, y eterna 5:9, quizás significa de la era venidera, asociada con el regreso del Mesías, Hebreos 9:28. El autor no explica la salvación en términos precisos, presumiblemente implica un veredicto favorable en el juicio final. De acuerdo a Hebreos 9:27, 10:27 y 10:31. Santiago o Jacobo usa soso 5 veces para indicar sanidad física. Las otras 4 ocurrencias tienen una connotación espiritual e identifican diferentes fuentes de poder salvador. El mensaje implantado, que es el Evangelio, el arrepentimiento de los pecados, el juez divino y la fe sin obras no puede salvar, lo que implica que la fe con obras puede salvar. Primera de Pedro dice que los profetas preguntaron acerca de la salvación, lo que ahora se ha aclarado. Los lectores están obteniendo la salvación tiempo presente y se les exhorta a creer en su salvación. Primera de Pedro también afirma que el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios de una buena conciencia a través de la resurrección de Yeshua el Mesías. Segunda de Pedro usa soteria solo una vez, pero soter 5 veces, siempre para Yeshua. La salvación parece estar relacionada con el conocimiento del Señor y el Salvador Yeshua el Mesías, por medio del cual los lectores escaparon de las impurezas del mundo. Las cartas de Juan usan soter una vez, pero el concepto de salvación se encuentra en todas partes, a menudo en relación con la liberación de pecados. Áfesis, confianza en el día de juicio y la vida eterna. En referencias paralelas a Yeshua como el Hijo de Dios, que es nuestra propiciación por nuestros pecados, pero corresponden con Salvador del mundo. Judas atribuye la salvación de la historia del Éxodo a Yeshua, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. La salvación cristiana parece ser un evento futuro, ya que los lectores reciben instrucciones de esperar la misericordia de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, que conduce a vida eterna. Apocalipsis menciona soteria 3 veces como perteneciente a Dios. Esta puede ser una polémica sutil que indica que la salvación no se encuentra ningún poder opuesto. Más allá de estas referencias específicas, el Apocalipsis describe la salvación que seguirá a la derrota de Satanás y el juicio final. Vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y vio una ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Esta palabrita es clave. Ya no habrá muerte. La muerte fue vencida. Por lo tanto, ahora Dios puede morar con la humanidad. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, ya no existirá. Han pasado, ya no existirá. Y el luto, el llanto o el dolor ya no existirá. Las primeras cosas pasaron. En la última
instancia, la salvación significa una comunión permanente con Dios. Esto es morar con Dios perfectamente cuando Yeshua haya vencido a la muerte, entrega el reino de Dios y Dios ahora pueda morar como en el jardín con la humanidad. Y aquí están todos los recursos que se utilizaron para hacer este artículo. Arnold Williams, Salvation. Creo que este lo tengo, no sé. Y aquí está todo, mire. Death and Salvation in Ancient Egypt. O sea que este artículo no fue hecho solamente de un libro o dos. Usted está viendo toda la cantidad de recursos que tomaron para hacer este artículo. Todos estos, ve, hasta aquí. Este es bueno, este recurso es bueno. Isaías, el nuevo Éxodo, la resurrección del Hijo de Dios. Y se me congeló Logos. Y le quería enseñar el otro. Pero se congeló. Es que hablar de salvación no es un tema nada fácil. Como usted puede ver, aún aún fue evolucionando de lo que eran los evangelios, las cartas de Pablo, los escritos, y la próxima semana vamos a ver un artículo que tiene que ver con la definición de las palabras soso, soteria, soter en el primer siglo, y vamos a entender un poquito más. Yo sé que estos ya me lo dio por aquí. Vida, muerte y la vida después de la muerte en el antiguo Medio Oriente. También es buen recurso. Ese era el que le quería enseñar. Es que, familia, regresamos la próxima semana. Aquí le voy a mostrar el documento. Aquí lo tengo ya. Soso, soteria, soteri, soterios. Y vamos a ver todo este documento para aprender un poquito en el mundo griego. Ahora usted entiende que no solamente es de que, sí somos salvos. ¿En qué contexto se habla? Pablo dice que la salvación. ¿En qué contexto? ¿Por qué lo estaba diciendo? Pasado, presente, futuro. Física. De una enfermedad. Espiritual. Ahora usted entiende que un concepto tan simple como salvación requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo juntos. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones, shalom.